cafecito en la Me parece mesa, bien. ¿Cómo vaya no? para ahí porque abrimos nuestro espacio Hablemos Clara. Y hoy recibimos en Buen Día a Adrián Caetano. Es director, guionista y productor de cine. Obtuvo en varias oportunidades el premio Martín Fierro y su película Togo llegó a 39 países. Desde tus primeras películas, y tomar café tranquilo, tomarlo tranquilo, Adrián, siempre el destaque de que eras uruguayo y te veíamos tan bien en Argentina. Bueno, pero es uruguayo, esa cosa chauvinista que nos salta. ¿De qué barrio sos en Montevideo? Del Cerro. ¿Mirá? Del Cerro. Toda mi familia del Cerro, nací en el Cerro y cuando me fui a Buenos Aires vivía en el Cerro. Viví un tiempo ahí en el Paso Molino, pero muy poquito, en la final de la escuela y después volví al Cerro. ¿Y por qué te fuiste a Buenos Aires con 14 años? Mirá, fue una decisión familiar. Era el año 84 más o menos, había venido la crisis económica del 81. Claro, claro. Sí. Nosotros somos un país de exportar gente, sobre Sí, todo. claro, O sea, sí. El famoso las techo de vacas, cristal, además, sí, ¿viste? sí. La fuga de cerebro, Sí, ¿no? O sea, exacto. ese tipo de cosas. Nos criamos con Nos eso. criamos con eso. Y bueno, fue lo que alguna vez un político dijo, que fuimos como exiliados económicos, básicamente. La verdad que nunca fue intención de mi familia irse del país, pero Buenos Aires quedaba muy cerca, realmente la vida cambió rotundamente cuando nos fuimos para allá, mi viejo consiguió trabajo, nada, era otra cosa. Otro ritmo, ¿no? Otro ritmo, Otro sí, ritmo. otro ritmo. ¿Fuiste a otro Capital ritmo. Federal? Capital Federal, sí. Vivo en Capital Federal desde hace 35 años que estoy allá, más o menos, 38. ¿Y por qué el cine? Al principio no entendía bien por qué, pero después me di cuenta que era como bastante natural. Siempre fui bastante, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho imaginar, iba mucho al cine, mi madre era una gran espectadora de cine y mi padre había sido proyectorista de chico en una iglesia. Sí. Bueno, está bien, pero No, algo no, había. sí, un algo montón había un montón. Y después que nada, quise escribir, quise hacer música, no se me daba nada y el cine es como director uno trabaja con el talento de los demás. Entonces, o sea, no sabes música, pero contratás un músico, no sabes actuar, pero trabajás con un actor, no sabes escribir, pero trabajás con un guionista. Tenés que contar buenas historias, se te tienen que ocurrir buenas historias y creo que ahí es parte de la sorpresa en su momento de Adrián Caetano. O sea, es decir, creo que Pisa Birra y Faso sorprendió por el tipo de... por la forma de contar y de qué cosas contar en aquel momento, ¿no? Sí. Sí, igual mirá, con todo la peli que hice acá, pasó algo muy loco en la plataforma que la gente de Netflix nos hizo una devolución, que la peli tuvo éxito. Todo. Sí, pero en general de toda mi obra, como vos decís. La gente a veces se cansa de ver Marciano y de ver cosas del futuro y de ver cosas de terror y efectos especiales. Exacto. Y un golpe de realidad también es un golpe de aire fresco a veces, ¿no? O sea, Sí. si viví medio en una nube alejado de la realidad cada tanto puede ser entretenida si uno tiene ganas de verlo así. Y la verdad es que ese es un espacio que estaba vacante y sigue estándolo en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Hablar de historias de clases sociales que no tienen acceso al cine sin necesidad de ser un turista dentro de ese espacio, ¿no? Lo logró Carlos Sorín con Las Historias Mínimas, ¿no? Sí, por ejemplo. lo había logrado Fernando Birri, lo había logrado Leonardo Fabio también. Bueno, hay un montón de directores de cine en Latinoamérica que tienen eso, pero siempre yo creo que el público está como abierto a recibir ese tipo de historias. Y obviamente como uruguayo seguís muy de cerca las cosas, supongo, que pasan por aquí y más de movimiento del cine uruguayo. El público ha sido muy exigente con el público uruguayo con las películas, como que da la sensación que se le exige a ustedes, los cineastas uruguayos, pese a que no estás formado ahora o ya estás adentro de la cancha, Ya estoy acá. rendir exámenes permanentemente y capaz que eso que tú lo estás dando como una virtud, hasta ahora por el propio público uruguayo se lo muestra como una debilidad, como que no queremos ver siempre lo mismo, el tono del cine uruguayo, Sí, lo has escuchado muchas veces. Sí, pero son pocos. O sea, la realidad demuestra que no es así. O sea, películas como Pepita la Pistolera, Whisky en su momento fueron un éxito, no solo en los festivales, sino también en los cines.
Digo, ahora con todo este año, no todavía no el año pasado, Sí. pero que fue un éxito en Netflix y en varias partes del mundo. Yo creo que son prejuicios, yo creo que el que exige en general poco se exige. Digamos, el lugar de confort del espectador hoy es mucho peor del que era antes. O sea, hay un espectador que exige poco, que consume lo que le presenta. Lo que pasa es que la cantidad no es calidad. No, ni ahí, al contrario, todo lo contrario. Nos complica la vida, ¿viste? Sí, todo lo contrario. Y es menos exigente también, y voy a decir una barbaridad, pero es menos culto el espectador hoy que antes. O sea, No, el tiene espectador... menos control de calidad. Menos control de calidad, antes el espectador era más lector también, era más de ir al cine, era más de elegir. Y a veces se asistía al cine sin necesidad de sentirse un opinador, ¿viste? Hoy alguien termina de ver una película y lo primero que hace es publicar algo en la red. O sea, como que hay esa urgencia por ser parte de, ya sea a favor o en contra de las cosas. Antes uno tenía como un rol de espectador y obraba en función de eso después, ¿no? O sea, Sí, las redes han despertado las mejores y peores cosas de cada uno. sí, lo bueno es la comunicación y lo malo es que cualquiera se siente capaz de decir cualquier cosa. Humberto Eco tiene un artículo famoso que dice que las redes igualaban al premio Nobel con los necios. Sí, es verdad. Porque ese mensaje de Es Twitter verdad, sí. puede ser de un premio Nobel Sí. o de un necio. Y es un ring de cobardes también, ¿no? Es como el lugar donde los cobardes se agarran a piñas, esos lugares. O sea, yo trato de huirle a las redes y a veces es mucho más difícil llegarle, como tú dices, es muy difícil saber qué piensa el espectador. Uno sabe qué piensa el que se anuncia, el que se manifiesta, pero la mayoría de la gente no se manifiesta por Twitter, o sea... La verdad es que yo creo que todo país siempre celebra lo propio. Nosotros tenemos algún problema con eso tal vez porque no hemos generado cosas propias desde hace mucho tiempo. Yo creo que yo tengo relatos de mi abuelo y de mi viejo, incluso que nosotros éramos un país mucho menos dependiente de lo que sucedía en el exterior que ahora. Y bueno, tal vez no celebramos tanto lo propio como otros países, pero bueno, yo creo eso, que es buen recibida siempre la obra nacional. ¿Qué puertas abrió Togo? Mirá, qué difícil saberlo. Yo creo que visibilizó un poco al Uruguay desde un lugar... A Montevideo, por lo menos, como hombre del interior. Sí, es verdad. Permitime es verdad. sangrar por la herida. No, está claro, tenés razón. Pero bueno, de un Montevideo que no es el que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, de una realidad... En Uruguay, no sé, se visibilizó, creo yo, algo que está al alcance de la vista de cualquiera que anda por la calle, y que creo que el cine también tiene esa misión a veces, ¿no? O sea, de ser consecuente con la realidad a la hora de crear ficción. Y después yo creo que las plataformas, no sé, están un poco más atentas a lo que sucede acá para que directores o productoras puedan, meter una cuña ahí, ¿no? Pero también depende de las ganas que tengan las productoras y de las ganas que tengan los realizadores. Nosotros somos un país más acostumbrado al servicio que a la creación, y también es una zona de confort, creo yo. Yo creo que nosotros no éramos así, creo que la dictadura con su cultura ayudó mucho a que nosotros nos transformáramos en un país de servicios. Y estamos en esa zona de confort y no nos movemos de ahí, nos es mucho más cómodo servir a hacer series de otros países, a generar cosas propias, porque realmente generar cosas propias tal vez no es tan redituable. Pero yo creo que es una cosa de... Yo creo que sí, yo creo que va de a poco. Hay que tener paciencia, que es lo que tampoco hoy abunda. Pasa que para los realizadores tener paciencia es difícil. Yo creo que la urgencia de la gente que quiere hacer cosas es súper importante. Yo creo que hay que tener paciencia, pero no quedarse sentado esperando. No, de acuerdo. ¿Y el vínculo tuyo con el cine uruguayo en Togo, qué significa? Es difícil. Yo no sé si tengo tanto vínculo con el cine uruguayo. Tengo vínculo como espectador, sí. Siempre vi el cine uruguayo con muchas ganas. Tuve una época dorada, ya entre la década del 2000 2010, que fue fantástica. Yo veía películas uruguayas en los cines argentinos, cosa que nunca había pasado. No, yo creo que no tiene... que es uruguaya la película porque se filmó acá, porque toda la gente es uruguaya, salvo el actor protagonista, porque era mi intención hacer una película uruguaya. Bueno, en pandemia, con todo lo que eso implica,
Pero no sé, yo lo único que sé y lo digo con orgullo es que es la película que más se vio hasta el momento. Es una película que la vieron casi 11 millones de espectadores y contás que cada visualización la ve una sola persona. Es un montón eso para una película uruguaya. Y que trascendió, que se vio en países insólitos. También las plataformas te dan esa comodidad de que vos llegás a lugares que capaz que antes con la película bajo el brazo no llegabas. Es posible. Pero digamos, pero esto te da entusiasmo como para decir, bueno, acá puedo hacer cosas. Sí, o sea, claro. como que estás cerrando un círculo. Sí. De aquel gurí que se fue a los 14 años, que no sabía para dónde agarrar, capaz. Sí, tal cual. Y ahora, después de la carrera en Argentina, bueno, esta posibilidad de integrarte al movimiento del cine. Sí, a mí es mi intención. O sea, mi intención es seguir pensando proyectos para realizar acá. No sé, me pasó algo rarísimo porque la pandemia me trajo para acá. Yo siempre intenté volver a Uruguay, ¿no? Porque me había ido muy joven, me había dejado todos los amigos, los 14 años, una edad re difícil. Obvio. Y me fui allá a tener que hacer amigos de nuevo. Fue como muy traumático para mí, a pesar de que a veces uno cree que los chicos no sufren tanto como los grandes. ¿Volviste al cerro? Sí, claro, siempre vuelvo al cerro. Así que bueno, y la pandemia me trajo acá como empujándome y de repente me vi viviendo acá, teniendo amigos de nuevo acá, o sea, reconociéndome acá y fue alucinante eso. Me dan ganas de volver a hacer una película acá. ¿Estás viviendo acá? Sí, estoy viviendo acá. ¿Te pongo en un aprieto si te pregunto que me des el top 3 del cine uruguayo? Siempre cambian, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho El Baño del Papa, me gusta mucho Whisky, a veces dudo si no me gusta más 25 watts. Y Pepita la Pistolera me parece un hito a mí en el cine uruguayo. O sea, las películas no solo se tienen que valorar si a uno le gusta o no, sino por lo importantes que son. Claro. O sea, me parece que es una película súper valiosa. Después también me gusta mucho Reus, que es una película que se animó a hacer algo de género acá, que el género siempre es popular y es mal visto a veces de ciertos sectores intelectualosos, no digo intelectuales, digamos. Sí, claro, está claro. Nos falta un poco de comedia, ¿no? Falta comedia, bueno, estaba esa Re Locos Repasado en su momento que le fue muy bien, esa película me divirtió también, me parecía que... Bueno, le va bien, ahí tenés una película uruguaya de género que la gente la recibe con ganas. La gente tiene ganas de reírse y de emocionarse, de pensar también, pero sobre todo yo creo que el cine es como una montaña rusa, ¿no? O sea, básicamente son sensaciones que te hacen pensar. No es que vos salís pensando y después la sensación es algo inmediato, es algo que vos, la risa, o te dan ganas de llorar, o te emocionás, es algo que sucede mientras estás viendo la película. Después la pensás. Entonces, digo, pensar la película antes que sentirla a mí me parece como un acto medio pedante, tal vez. Sí, pero también sospecho que un director no puede dejar nada al azar. Tiene, ¿no? O sea, la capacidad de improvisación para hacer una película... No, es mínima, sí. Te lo dejáselo a los documentalistas para hacer un documental que se termina armando después que filmaste el bruto, pero vos tenés que tener todo claro. Sí, pero también yo creo que todo es ser la película como más salida del corazón que tuve, porque mira, venía de la pandemia, no sabía cómo iba a seguir, no sabía si iba a filmar en Uruguay, si iba a volver a la Argentina. Yo tenía una necesidad sentimental por hacer esa película, realmente. Entonces yo creo que también ese es un gran motor. Digo, es mejor equivocarse con el corazón que andar, digamos, atinando solamente con una cuestión científica, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando también que el cine es un acto de fe, que no es solo un negocio, que no está solamente para... Yo no me metí a hacer película para hacer dinero. Después me di cuenta que uno podía vivir de eso y ganar dinero. Pero no fue la intención. Adrián, cuando pensás una película, Togo o Pisa, ¿las pensás, la estás viendo en la sala para verla en la sala de cine? ¿O ya, digamos, los encuadres, la luz y todo, tiene que tener pensado que capaz que lo estás viendo en el living de tu casa? Bueno, no me pasa eso. O sea, siempre sigo pensando que se va a ver en una pantalla grande. Sí, es una pena haber perdido el cine por lo que significaba eso, ¿no? Por la comunión de ver 100, 200 personas viendo una misma pantalla, eso es bonito. A la hora de pensar en la película es medio toda una ensalada. O sea, hay que descubrir la historia, descubrir el personaje y que te conmueva y que haya algo en esa historia que
que te resuene cercano, que te resuene, digo, no sé, siempre en mis películas hay o algún personaje que se porta como algún pariente mío, o pasan cosas que me pasaron o le pasaron a alguien cercano. O sea, yo por lo menos me nutro de lo que leo, de todo lo que me rodea. ¿Cerro o Rampla? Cerro. Muy bien. Pero Peñarol sobre todo. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Adrián, un gustazo, Igualmente. Hacemos la pausa, la última de este buen día en este jueves. Ya venimos.